Bienvenidos a una nueva emisión de Máscaras, un programa que, como siempre decimos, honra y acaricia el corazón de nuestros entrevistados. Hoy con un invitado muy particular, muy especial, porque es una persona que está muy conectado no solamente con el arte, sino con la magia de los sueños, del poder, del seguir y el de crecer. Así que quédate ahí, no te lo pierdas. Para comunicarse con nosotros a través de las redes sociales pueden hacerlo por Instagram, @HéctorMaucheri o @Revista Caras. En YouTube también, a través de nuestra cuenta oficial Caras TV, y ahora también estamos en TikTok y es máscaras.maucheri. Estaba poniendo yo el primero, qué cosa. Bueno, y ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado. Obviamente él es un actor que logró construirse a sí mismo generando sus propios proyectos teatrales. Sus dos obras, íconos realmente del teatro argentino, como El Amateur y El Equilibrista, obtuvieron todo tipo de premios y distinciones. Durante 10 años consecutivos fue protagonista de una de las comedias también muy simpáticas, fabulosas, como Toc Toc, realizando 2.753 funciones. Fue la obra más vista del teatro argentino. Construyó su propia sala, Chacarerián, y solo en el escenario, dice, él siente su propia escena lúdica, sensible y creativa. Bueno, estamos hablando de un grande de la escena nacional, el señor Mauricio Dayud. Le damos un aplauso con la bienvenida. Adelante. Muchas gracias por esta bienvenida. Por favor. Todo el espacio es para usted. Hoy te toca a vos. Qué bien, qué lindo. Solamente voy a escuchar y voy a verte, pero hoy te toca a vos. Y de verdad merecido para mí, es un honor. Hace tiempo que quería invitarte porque tus obras, lo vamos a analizar, tienen un concepto lúdico y pegan al corazón fuerte. Sí, es lo que me gusta, emocionar. Yo creo que la emoción nos puede hacer ver la mejor parte de cada uno de nosotros. Así es. Pero vamos a charlar juntos. Sí, por supuesto que sí. Bueno, muy bien, gracias por el look, bueno, siempre fabuloso. Tere del Valle ahí para Tere del Valle, sí. Una gran amiga. Gracias, Tere, por ponerlo tan lindo siempre. Bueno, ahora sí te invito, vamos a iniciar, tenemos un montón de sorpresas también para vos. Algo que me encantó que dijiste hace muy poquito, decís, pienso que la emoción no pasa de moda y en tiempos de la inteligencia artificial es necesario volver a emocionarse. Sí, cada vez más. Mira, me lo trajo una espectadora a la salida de una de las funciones, que me dijo, usted en tiempos de inteligencia artificial nos humaniza. Y me llamó mucho la atención y se lo dije, digo, pero somos humanos, no hace falta que nadie se ocupe de eso. Y sin embargo, entendí lo que me quería decir, ¿no? El mundo está un poco indiferente para nosotros. ¿Dónde conecta tu emoción para provocar la emoción del otro? No lo sé, pero durante mucho tiempo antes de crear una obra, siempre voy anotando todo aquello que me conmueve a mí, que me sorprende, que me permite asociar lo mejor de las personas. Yo siempre estoy buscando qué es lo que podría mejorar el mundo, porque estoy convencido de que cuando uno hace algo bueno, mejora el mundo para todos, y cuando uno hace algo malo, lo empeora para todos. Y eso de, por ejemplo, de escribir, ¿no? Escribís en papelitos. En papelitos, sí. ¿Es cierto que lo pones en en una caja? Sí, lo pongo en una cajita, bueno, que es una caja del tamaño, ya a veces es grande porque depende del tiempo que me tomo para escribir, ¿no? A veces las obras han funcionado muchos años y no vuelvo a escribir por mucho tiempo, entonces la caja la tengo que ir pasando, claro. Pero cuando decido escribir una historia, que ya tengo un poco
la esencia de lo que va a ser, voy asociando esos papelitos y voy tratando de que dialoguen unos con otros, como si fueran los parlamentos, ¿no? Como siempre fueron escritos por algo, no son texto dicho y nada más. Tienen una historia cada uno de esos papelitos, entonces tienen una riqueza bastante más particular que si fueran escritos simplemente para hacer preguntas y respuestas de los personajes, ¿no? Tu abuelo decía, el mundo es para los que se animan a perder el equilibrio. Y vos sos el autor y el actor de una de las piezas más hermosas que uno puede ver, que es El Equilibrista. Entonces, ¿esto cómo se asocia, no? El perder el equilibrio con tener equilibrio. Bueno, en realidad yo tuve que perder el equilibrio cuando era joven para poder seguir mi vocación y no ser el hijo que querían mis padres y el amigo que querían mis amigos. Por ser aceptado me di cuenta que estaba viviendo una vida que no era la que yo sentía. Y ahí recordé esa frase de mi abuelo y bueno, dejé todo lo que tenía, dejé la ciudad en la que vivía, dejé mis amigos, la carrera universitaria que estudiaba y vine a Buenos Aires a intentar existir en esta profesión, formarme. Yo creo que es fundamental que uno se anime a perder el equilibrio, ¿no? A perder lo que tiene. Después, en cuanto a mi vida, yo siempre fui al revés, fui elogiado por ser muy equilibrado, minucioso, detallista. Muy moderado, siempre... Pero digamos, saltar al vacío, como decía tu abuelo, ¿no? Digamos, a perder el equilibrio, tuvo que haber una etapa en tu vida donde, como vos bien decís, es como de rebelión. O sea, has pasado por momentos también de como un chico muy rebelde, sí. De confrontar para después estar y ser el chico aceptado, y mientras que ibas encontrando qué era lo que querías hacer. Cuando vos decidís ser actor y se lo contás a tu familia, lo único que hacían era se reían, y se reían como algo descalificativo. Tu familia, tus amigos, todos. En realidad sí, era como algo, como una meta demasiado alta. Yo supongo que mi mamá amaba los actores de las películas clásicas, como Gregory Peck, ¿no? Entonces, o Sandrini, de los argentinos. Un chico hace, imagínate, más de 50 años en una provincia de la Argentina, una pequeña Paraná, ciudad, ¿no? en Paraná, que le dijera que quería ser actor. Ella habrá imaginado que yo le estaba diciendo que quería ser uno de esos grandes, ¿no? Entonces le dio risa, yo creo que la impotencia, que era un poco lo que empecé a tener yo cuando me di cuenta que era muy difícil y que en mi ciudad no lo podía desarrollar, y que después cuando vine acá no era advertido por el otro, lo que había que tener para interesar yo no lo tenía. ¿Qué era lo que, por ejemplo, en ese momento vos sentías que no tenías? Y bueno, viste esa cosa de las películas, que alguien viene por la calle caminando, un director de cine te ve y dice... Esa cara. Esa cara. Esa cara es Evidentemente cine. a mí me veían muchos y no me lo decían. Yo trabajaba como boletero en un teatro, por ejemplo, y buscaban actores, y a veces el personaje que estaban buscando tenía mi edad y tenía mi contextura física, y yo como boletero tosía, me movía, codeaba para que, a ver, pruébenme a mí, y el otro no me veía, ¿no? Tremendo. Sentía que no era advertido. Tremendo, porque además también tiene que ver con sentirse rechazado de alguna manera, bueno, ¿no? Frente sí. a los sueños. También a mí me pasaba a veces cuando conocía a los que sí eran aceptados, habían ido a la misma escuela juntos, o tenían particularidades que yo no tenía en ese momento, hablaban idiomas o conocían el mundo. Bueno, yo no había viajado, no hablaba inglés. Había dificultades de esas que con el tiempo, cuando yo logré inventarme a mí mismo de alguna manera, empezaron a hacer esas características simpáticas, a favor, digamos, ¿no? Lo que podía ser una contra en un momento terminó siendo parte de mi personalidad. Lo revertiste. Sí, parte de mi rasgo, características Por ejemplo, ¿qué era personales. lo que empezó como algo que por ahí no era en un principio aceptado, a transformarse en un símbolo dentro de tu personalidad? Yo te diría que básicamente las cosas aprendidas en la infancia, la educación de mis padres, la formación de la escuela primaria, de la secundaria,
esas características que te marcan como persona, que al principio aparentemente eran rechazadas por inofensivas, son, yo creo, las razones por las que me han aceptado después. Por eso yo creo que uno nunca tiene que abandonar el objetivo que tiene por falta de adhesión. Me encanta, dices, ser grande es ser feliz, es ser de grande lo que uno se imaginó cuando era chico. Eso es maravilloso. Yo creo que esa es una postal a la que uno no le puede fallar, ¿no? Uno tiene que tenerla muy presente siempre, porque aun cuando parezca, como a mí me pasó muchas veces, que va a ser casi imposible, uno tiene que persistir, porque si uno insiste con eso que quiere, que busca, que desea, no importa si se te da o no del todo, porque si no se te da, te habrás pasado la vida haciendo lo que querías. Hay una historia muy hermosa donde vos, por ejemplo, venís aquí a Buenos Aires y te haces amigo de dos personas que después también hicieron un camino de sueños. Uno como el Indio Romero, Luis el Indio Romero, que fue, bueno, fotógrafo de Editorial Perfil muchos años, Velati también, y vivieron juntos mucho tiempo, y tuvieron un vínculo muy hermoso de amistad siendo muy jovencitos, y luego cada uno hizo en lo suyo, ¿no? Tuvo esos reconocimientos, lo que es la vida, cómo va ordenando todo. Si uno pudiera adivinar su destino, el camino y en aquel momento, distinto. por ejemplo, ¿qué pensabas? ¿Con qué soñabas? ¿Siempre con la actuación? ¿Siempre era...? Sí, yo tenía una vocación muy clara. Lo que pasa que también tenía claro cómo quería que se me dé. No me alegraba tener alguna posibilidad. Yo decía, no quiero ir para donde me lleva el viento. Yo quería ser como los actores que yo admiro. Y yo tenía un abanico de 6 o 7 actores que me gustaban mucho y quería que me apareciera alguna posibilidad para acercarme a ese tipo de carrera, ¿no? ¿Quién era, por ejemplo? Alfredo Alcón, Miguel Ángel Solá. Alcón, Solá, Brandoni, Lupi, Ulises Dumont, Carela, Oscar Martínez. O sea, los trabajos que tenían no eran algo, o con los que podías tener o acceder, no eran algo que te representaban, que era algo que vos querías contar de alguna manera, como actor. Claro, yo admiraba de cada uno de ellos una parte, y yo decía, yo resumía diciendo, si logro hacer reír más que el mejor actor cómico y emociono más que el mejor actor dramático, es probable que se terminen mis problemas. Solo que tengo que tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y lo que no apareciera, la posibilidad, aparecían papeles muy chiquitos. Casi siempre yo era convocado cuando otros actores rechazaban el rol, y cuando los otros lo rechazaban era porque no tenía demasiadas posibilidades. Yo siempre sentía que me daban un hueso que yo tenía que trabajar muchísimo para que valiera un poquito, ¿no? Encima deberías averiguar quiénes habían rechazado, para sentirte peor. Sabía, porque siempre fui como un tipo común y siempre se habló delante mío como si no hubiera nadie. Sí. ¿Cuánta espalda, ¿no? Y cuánto amor uno tiene que tener para atravesar y seguir ese sueño y ese camino. Y ese camino hizo que de pronto vos inclusive armes tu propio teatro para autogestionar tus propios trabajos, lo que tenías ganas de ser. Sí, eso lo pude hacer después de animarme a escribir, que fue lo primero que hice. Me pude escribir un rol para que otros me advirtieran, digamos, ¿no? Ese espectáculo funcionó muy bien, ganó muchos premios. ¿De cuál estamos hablando? Del Amateur, fue la primera que escribí. Me dio muchas satisfacciones, estuve, bueno, ternado con Cosa y con Gorostiza, y encima gané el premio yo. Me permitió viajar a distintos países del mundo, después se hizo la película. Bueno, ahí demostraste que lo que creías y en lo que creías era real, que era concreto, y eso de poder transmitir tus emociones a la gente y que la gente las pudiera comprender, ¿no? Con tu estilo, con tu forma de contar. Sí, fue muy potente porque la historia surgió de una imagen que yo había visto en mi barrio cuando tenía 13, 14 años. Eso me permitió también confiar en eso que yo creía, en eso que a mí me gustaba y que aparentemente no cotizaba en ningún mercado. A partir de ahí empezó a cotizar y yo tuve mucho más fe para escribir mi segunda. Ahora, ¿cómo puede ser, no? De no cotizar nada, de ser el segundo, a pasar a ser un primer actor protagonizando, estando en personales aplaudidos de pie, amado por la gente. Y vamos, invito a hacer
recorrido por esta historia teatral, ¿no? Del chico que, por ejemplo, vino de Santa Fe, que nada, de alguna manera con ese sueño de ser alguien, a través de su sueño de ser actor, y que no encontraba esa posibilidad, nunca bajó los brazos y pasó esto. Vamos a verlo. Yo lo elegí porque pienso que va a poder. Hace años que veo cómo ganan algunos y pierden otros. Pero si lo hacemos como yo le digo, la suerte va a caer solita. Usted le va a hacer de imán. Ah, yo, ¿cómo? Si yo tengo una yeta. A ver, yo lo voy a intentar, ¿no? Porque bueno, en realidad eso es lo que importa, ¿no? Pero qué bien que tira la goma tu señora. No, ella tiene razón. Yo le estoy bajando la moral al grupo. No, señor. Bueno. Un honor. Mauricio Dayú. Hace de oro. El premio Hace de Oro, Grande. el del final. Bravo. El premio del final es el mismo del comienzo. Estrella de Mar de Oro es para el equilibrista Mauricio Dayú. Hay que desear claro, profundo y sin claudicar para que se entienda el pedido y acercarse al sueño, porque no se atrae lo que uno quiere, sino lo que uno es. Sí, siempre creo mucho en eso, que uno tiene que tenerlo muy claro mucho tiempo antes de que se dé. En general tendemos a creer que cuando empecemos el lunes, recién ahí, cuando tengamos la posibilidad, recién ahí, y en realidad es de antes, ¿no? Uno tiene o sea que lo que entiendo es que esto que vimos, ¿no? Esta consagración con distinciones, con premios, con reconocimientos, verte trabajar arriba de un escenario, compartiendo emociones con la gente, esto lo empezaste a decretar y lo empezaste a soñar mucho antes que hacerlo. Sí, es que se te tiene que ir dando con los que te rodean también, ¿no? Tienen que ir advirtiéndolo los demás. ¿Y qué tipo de actor sos, por ejemplo? ¿Qué color tenés? Me encanta porque eso te lo robé a vos. Vos hablas mucho del color del actor, del color. Entonces Sí. me gustaría, por ejemplo, preguntarte eso, ¿no? ¿Qué color es ese actor? A mí me el de gusta que tenga más de un color. Te diría que sea brillante, pero que tenga un color que pase desapercibido también. Es Me un gusta poco que lo que cuando se suba al escenario
o cuando voy a un lugar nadie me advierta, pero cuando me fui todos pregunten quién era el que pasó por ahí, ¿no? Dejar como una secuela, dejar así una es como estela. me gusta la actuación, sí. No tan directo de un solo color, sino que nos permita, tal vez que nos haga reír y al mismo tiempo nos haga emocionar, ¿no? Que tengan dos colores mezclados. Eso es lo difícil de la actuación también, ¿no? Siempre tu vida estuvo ligada a la actuación y sobre todo al teatro. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué elegís esto? Porque en el teatro puedo ser más dueño de todo, ¿no? Yo empiezo con la hoja en blanco, escribo, empiezo a convocar a los que me parecen más idóneos, luego soy el que me subo arriba del escenario, soy el que hago posible que eso se termine de armar porque también soy el productor. Me reúno de gente muy valiosa, de gente muy talentosa. Es cierto que también, por ejemplo, chequeas de cada teatro todo, las butacas, cómo va a estar sentado, Sí. el alfombra, no sé qué no Sí, hace sí, es una forma de vivir, sí, es una forma de ser, sí. A veces se ríen y me cargan porque ando con algunas herramientas, a veces arreglo algunas cosas de otros lugares. Arreglar los teatros que vas. A veces los hoteles. No, o sea, ya es un toque. Es que hay cosas que los dueños no pueden advertir y que los empleados dejan pasar. Muy bueno. Y yo estoy ahí. Y sí, después de 10 años de hacer toc, Sí. qué increíble eso, ¿no? 10 años, Sí. 10 años, tantas funciones y no aburrirte, no cansarte. No. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se Y logra? aprendí el arte de repetir. Pasé por distintos momentos porque actores muy consagrados, incluso algunos maestros, me sugerían que no aceptara hacer tantas funciones por el tema de la repetición. Nosotros hacíamos durante más de 4 años y medio, hicimos miércoles, jueves, 2 el viernes, 2 el sábado y 2 el domingo. Así 8 funciones semanales, después 7, después 6, cumpliendo los 10 años. Y yo me empecé a dar cuenta que repetir un espectáculo es como repetir un restaurante, ¿no? Ir a comer, la entrada, el primer plato, postre, café y terminar, y antes que llegue la cuenta dice ahora vamos al restaurante de enfrente otra vez. Entrada, primer plato, pero no, uno ya comió, uno no puede. ¿Cómo se logra ese apetito de la primera vez? Y yo empecé a pensar que la función que seguía, la segunda, era muy importante. En un momento pensaba que era un jugador de fútbol vendido al exterior, y cuando salía a la cancha por primera vez, en la tribuna estaban las personas más importantes de mi vida, de mi pueblo. Me iba imaginando cosas para poder hacer la segunda como la primera. Y un día en el bar de la esquina del multiteatro me lo encontré a Enrique Pinti y le dije, Enrique, a ver, vos que hiciste 10 años de salsa criolla, ¿cómo haces la segunda función? Y él me dijo, yo pongo en el primer palco del Maipo, me imagino que está Fellini, los directores con los que yo siempre quise trabajar, que me vienen a ver esa noche para elegirme para una película suya. Y dije, bueno, estoy más o menos en buen camino. Y le conté lo que estaba haciendo. Qué maravilla, Sí, por favor. sí. Qué maravilla. Sí. Eso tiene la repetición, porque el espectador viene por primera vez, no tiene por qué saber si uno es la segunda que hace o lo que Pero sea. me interesa esta conexión con el arte tuya, ¿no? Y esta enorme sensibilidad de compartir sentimientos tan puros como los que compartís en tus espectáculos, en lo que contás, en lo que escribís, tu conexión con la finitud, con la esperanza, con la familia. Mira, hay algo. Yo cuando era chico me sentía un chico común, ¿no? Pero al mismo tiempo me daba cuenta que no me conformaba con que mi mamá, después de mucho pedirle, después de mucho tiempo, me lograra comprar los pantalones Oxford que quería o la campera Cheyenne. Yo sentía que además de tenerlo, el hecho de obtenerlo tuviera algo de heroico, algo de poético, algo de mágico. Ahí me calmaba, como que ahí me gustaba. Por eso creo que siempre estoy tratando de sacar un poco de metáfora o de brillo, o de analogía a la realidad que pongo en escena, ¿no? Porque necesito que tenga algo más. No siempre es fácil, porque también los que trabajan con uno, tengo un equipo de hace muchos años, pero cuando
cuando empezaba a trabajar con todos siempre me ha costado hasta que entiendan por qué, ¿no? Ya está bien, es una mesa, ahí está la mesa. No, pero esta mesa tiene que parecer otra cosa y después tiene que transformarse en otra cosa. Sí, la Después excelencia. Y esa búsqueda la tuve siempre. Lloré muchas veces cuando era chico porque no me entendía mi madre y de grande yo creo que fui entendiendo que buscaba algo más, algo distinto. Y lo he logrado en lo artístico, y cuando comparto y coincido ahora con el público, me alegra muchísimo haber insistido. Esto que vos decís, ¿no? Algo distinto, algo distinto. Vos sos un distinto, vos sos un distinto. Hiciste de vos una creación también diferente al resto de los actores. Sos un distinto. Esto lo sabés. Bueno, uno no se tiene que tener muy claro porque si no tiende a repetirse después y a intentar ser esa especie de etiqueta que el otro le puede dar. Yo cada vez que me pongo a trabajar me tengo que sentir un principiante para volver a encontrar qué le va bien a ese trabajo, ¿no? No usar los galones de la obra anterior ni el reconocimiento del trabajo anterior, porque si no la gente no se sorprende, se aburre, vuelve a ver lo mismo, ¿no? Yo me tengo que sorprender yo para poder sorprender. Bueno, eso quizás te hace un distinto. Puede ser, te lo agradezco. Porque además también la elogio. gente queda como muy conmovida, muy en shock, sale de tus obras con una hermosura interior, ¿no? Que combina la emoción, la alegría, el humor, la esperanza. Esos son sentimientos muy difíciles de transportar. Sí, son difíciles y yo muchas veces cuando alguien me lo dice digo, ¿cómo haré mañana para hacer la función y otra vez poder transmitir eso? Siempre me pregunto porque no descubro exactamente en qué lugares de la obra están esos resortes que llevan al espectador a ese lugar. Pero sí, como espero al público en el hall de todos los teatros a los que voy, recibo estas devoluciones, esta especie de conmoción, algo de tocar una fibra íntima del espectador, que no es algo que yo me propongo, pero sí que siento que le falta al mundo, entonces me encanta poder aportar algo. Yo creo que es como un abrazo que vos le das a la gente, no solamente de agradecimiento, de estar ahí, de poder compartir con vos lo que está pasando en el escenario y lo que le estás dando, porque también es literal, vos termina la obra y vos tenés un contacto con la gente y eso es hermoso porque la gente puede decir y decirte lo que siente. Vamos a ir a la primera pausa y continuamos con este maravilloso actor Mauricio Dayud. Gracias. Seguimos aquí con nuestro queridísimo Mauricio Dayud. Gracias Producciones Replay por este trabajo fabuloso del recorrido profesional teatral de Mauricio. Bueno, hay algo que también me gustó escucharte decir, que sos como un coleccionista de momentos felices. Sí. Soy muy filántropo, no sé. No puedo creer que la humanidad haya llegado a donde llegó. No puedo creer que no se pueda torcer y que sea más
más justa para la mayoría, no sé, me parece que hay tantas cosas lindas que tiene la vida como para encontrarlas y estar de acuerdo y bregar por ellas. Y además también yo siento, ¿por qué la gente repite y va a verte varias veces? Porque me parece que también hay una necesidad de conectar con el otro, hay una necesidad de compartir emociones. Bueno, eso sí, en general van para que le pase a un ser querido lo mismo que le pasó a ese espectador, eso me lo dicen muchas veces. Cuando van los padres quieren que la vean los hijos, cuando van los hijos quieren venir con los abuelos, como diciéndole... ¿Vos sentís, Mauricio, que por ejemplo mejorás un poco a la persona que va al teatro? Oh, qué lindo. Es lo máximo que aspiro que pueda hacer el teatro, ¿no? Pero la gente te lo dice cuando te decíamos, ¿no? Cuando vos, porque sos vos el que va a agradecerle la presencia, te lo dicen. Sí, ¿No mejorás un poquito a la gente? Yo una vez escuché un actor que decía que el actor tiene que trabajar para mejorar la condición humana, y a mí me pareció bastante omnipotente y difícil de conseguir. Pero una vez me pasó algo casi peligroso, te diría. Me quedé en una ruta, una lluvia muy torrencial, se cortó la ruta, no se podía seguir avanzando y tuve que salir por un camino vecinal. Yo iba de gira, y el camino vecinal se trabó, no había paso, y vi venir un grupo de gente corriendo atrás, y yo dije, estoy perdido. Estaba yo con mi asistente nada más, y ese montón de brazos y de caras transpiradas, todas mojadas por la lluvia, que bajara el vidrio. Y yo en ese segundo pensé, si hubiéramos trabajado lo suficiente para mejorar la condición humana, no me pasaría nada. Pero creo que no hemos hecho lo suficiente. Y bajé un poquito así el vidrio, y me pidieron plata. Me indicaban cómo tenía que hacer para poder retomar el camino, y plata. Bueno, yo mientras buscaba dinero para darles, se me cayó una barrita de cereal. Eso también. Sí. Y empecé a dar lo que tenía así, y a medida que le iba dando, iba cerrando el vidrio, y logré salvarme, y salí buscando ese nuevo camino diciendo, está bien trabajar para mejorar la condición humana. Además tu relato es un relato tan teatral, tan cinematográfico. Pude ver absolutamente cada una de las instancias. Ahí ya no me pareció tan grandilocuente trabajar para mejorar la condición humana. Me pareció que había visto a la condición humana. Y hablando de mejorar, el hecho de haber elegido una mujer para compartir la vida como Paula Ciero, ¿no? Una bomba. Te elegiste la más linda. Tuve suerte. Sí, te elegiste la más linda. Muchos años juntos, ¿no? Sí. Muchos años. 25 ahora. 25 Vamos años. Con el año más o menos. Sí. ¿Ella te mejora la vida? ¿Vos sentís que te iluminó? Sí. En principio pudimos acordar entre ambos qué es lo que más queríamos, cada uno por separados y juntos. Yo puedo hacer todo lo que hago porque coincidí con ella en que eso era importante para mí y para ella. Y igual yo respecto de ella. Hemos como coincidido en cómo estaría bueno pasar la vida juntos. Y eso, si uno no lo puede hacer, tiene un resto, ¿no? Yo creo que es complicado. Yo puedo irme de casa los fines de semana porque sé que está todo bien, me están esperando, me despiden antes de ir, recibo los mensajes de, bueno, tenemos un código, buena funchón, porque mi hijo cuando era chico hizo su primer pijamada en la casa de un compañerito, y cuando a las 6, 7 de la tarde vio que el papá de su amigo no se iba, le preguntó al amiguito, ¿tu papá no tiene funchón? No entendía, porque él desde que nació yo me voy al teatro a hacer la función. Entonces siempre antes de la función recibo ese audio. ¿Cuántos años que tiene dice, Rafael? Buena funchón. ¿Cuánto tiempo? 12. 12 años. Sí. ¿Fuiste papá a los 53 años? Sí. No estaba en vos, no creías que... No creía que lo necesitaba, ¿no? Era algo que yo estaba bien como estaba. Y por supuesto, bueno, siempre digo, cuando llegó me di cuenta que me faltaba lo principal. Es algo que cambió mi vida completamente.
y que es otra de las cosas que le agradezco mucho a Paula, porque ella fue un poco la generadora de todo eso, ¿no? Uno necesita que eso sea una decisión tomada. Y contame una cosa, ese papá que, por ejemplo, no quería ser papá, no sentía ser papá desde me pareció una gran responsabilidad y no sabía si estaba a la altura. Yo siempre Pero todos los mucho. papás antes de ser papá dicen lo mismo, existe ese temor, Bueno, es lógico. yo lo sentí y estaba convencido. De hecho, siempre me sorprendió que antes de tenerlo yo le decía a Paula, las primeras noches tengamos una persona acá que nos diga lo que necesita, porque ¿cómo vamos a ver por qué llora si no habla? Y apenas nació, yo sentí que era el que más sabía lo que necesitaba mi hijo. ¿Presenciaste el parto? Sí, absolutamente, sí. Y tuve la suerte de que la partera me obligara a tener una cámara, porque yo dije, no, yo voy a estar presente, ¿para qué necesito fotos ni videos de este momento? Yo quiero estar yo. No, andá de nuevo, buscá, traé. Me obligó y siempre le agradezco enormemente porque tenemos una foto, unos recuerdos preciosos de ese momento. Si no, no los hubiéramos tenido. ¿Cómo es el vínculo, por ejemplo, de este papá con su hijo? Es 15 años tiene. 12. 12. Bueno, yo a primera instancia soy un preadolescente. Soy el papá malo, porque el papá que pone los límites, que trata de que el mundo sea más sano, sea mejor, y todo eso para un chico que está creciendo es siempre aburrido. Pero a mí me gusta que lo tenga porque yo siempre tuve un papá que nos marcó el camino con una seña, ¿no? Siempre decía, nosotros somos así, nada de así, nosotros así. Nunca esclareció mucho qué quería decir eso, pero yo siempre entendí cuándo me estaba por hacer así y cuándo no. Y mantuve esa línea, qué sé yo, de honestidad, de encontrarle el sentido a la vida, de para qué estoy de acá. Cuidarte, de no entrar en zonas oscuras. Por supuesto, de valorar lo que hay que valorar, de no perder Eso era el así. Eso era así. Bueno, yo trato con estos límites, ahí están mis viejos, de que mi hijo también tenga claro, y lo sabe, y me gusta. Tenemos una relación muy linda, muy linda. Yo lamento no poder compartir tanto la tecnología, que ya por la generación que él es más tecnológico que artesanal. Yo soy más de lo artesanal, de lo analógico. Pero intentamos compartir los dos mundos. Y esa bastante. sensibilidad tuya, que es tan profunda, tiene una cosa así tan lúdica y tan mago y poeta que sos. ¿Vislumbrás que él tiene esa parte tuya? No, él tiene como una inteligencia muy particular, pero tiene una vocación que va para otro lado. Ajá. No tiene la vocación artística en ese sentido, pero me encanta ¿Qué vocación que lo tenga vos sentís claro. que tiene? Bueno, más relacionada con el mundo en el que él vive, más tecnológico, más matemático. Tiene una inclinación, te diría, sí, eligió una escuela industrial. Yo hubiera elegido siempre algo que me acercara a lo artístico. Yo creo que tiene claro lo que le gusta y está buenísimo porque es fundamental, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, vos a tu mamá cuando eras preadolescente le dijiste, vos no me entendés, a partir de ahora yo voy a dejar de hablarte y voy a hablar nada más que con papá. Siempre me arrepiento de eso. Se lo llegué a decir, por suerte. Hubo un momento en el que yo me sentía muy identificado con la vida de mi papá y no con la de mi mamá. Y a tal punto que me confundía. Y se lo dije. Siempre de adulto dije, ¿cómo le pude haber dicho esto? Lo terrible que somos los hijos con los padres. Y le pedí disculpas, ¿no? Ella compartía las disculpas de cuando se rió. Yo le dije la vocación que tenía. Así que teníamos los dos algo para perdonarnos y llegamos a hacerlo, nos lo perdonamos. Qué bueno tener esa posibilidad, ¿no? Sí, sí. De agradecer y de pedir perdón, como es muy siempre digo. sanadora. Sí, tuve la suerte de que los dos fueran bastante longevos, 93 y 94.
Y tuvimos esos años como para Y además también revisar la vida. Claro, no solamente eso, sino que la vida, revisar y también compartir el suceso tuyo, el sueño concreto Sí, de estar sobre arriba de todo, un escenario. en ese sentido algo muy lindo con mi papá, porque cuando yo me decidí por lo mío, era muy difícil demostrarle que yo había decidido algo que podía ser igual o mejor que lo que ellos habían elegido para mí. Y yo tuve la suerte de tener esa otra parte de mi papá, de lo que él quería, que me hacía exigir mucho en lo mío para poder demostrarle que lo mío era tan importante como lo de él. Yo siempre traté de ser el mejor posible porque él me dijo, si vos tomás lo que a vos te gusta, con la misma responsabilidad, la misma disciplina, la misma voluntad que hay que poner en una carrera universitaria, yo te voy a seguir ayudando. Y yo lo tuve que hacer siempre con ese parámetro alto que se suponía que era ser universitario, ¿no? En esta carrera es difícil. Y él te ayudaba, él te mandaba dinero. Él me mandaba dinero que me permitía vivir, no sé, pagar el alquiler y hasta el 10 de cada mes zafábamos. Después los otros 20 días me las tenía que arreglar. Por suerte muchas veces me mandaba ese dinero el 25, el 27 de cada mes, entonces había como un respiro. ¿Qué te sigue enamorando de tu mujer? De Paula, fundamentalmente su personalidad, sus valores, las cosas en las que no claudicamos y son las que nos unen. Nosotros siempre fuimos muy diferentes, nos atrajo lo distinto que éramos, porque tenemos formaciones diferentes, familias diferentes, educaciones distintas, y sin embargo siempre lo que nos atrajo lo hicimos crecer mucho, ¿no? Coincidimos mucho en lo que piensa el otro. Si yo no puedo ir a un lugar y va ella, yo sé que me siento absolutamente representado, ¿no? Y después que compartimos mucho el oficio también. Siempre ella es la primera en escuchar lo que pienso hacer. Tenemos como mucha ida y vuelta artística también, ella entiende de este oficio. Sí, obvio, me parece que sería la única manera porque... Tiene una mirada también muy sensible, es la que siempre me dice esto sí, esto no, ¿no? Y yo confío mucho. Porque yo recuerdo que en la década de los 80 ella fue como un símbolo hermoso de sensualidad y de... Sí. ¿Y te costó seducirla? ¿Ustedes trabajaban juntos? No, yo la veía y me gustaba mucho, y un día vino a trabajar a un programa que yo hacía en Canal 13 y escuché que estaba aprendiendo a bailar tango, y yo había ido varios años a bailar tango. Ella estaba en una conversación aparte, yo estaba ensayando una escena, pero escuchaba, estaba muy atento a lo que pasaba ahí, había 3 o 4 actores charlando con ella. Y todo lo que escuchaba, ¿cuándo va a bailar tango?, le preguntaba, ¿no? ¿Y a qué lugar? Así, yo mientras estaba en lo mío, ella le sorprendía que yo estuviera tan interesado. Y le dije, el viernes voy a ir, ¿a qué hora vas a ir? A tal hora. Bueno, y fui a ese lugar. Y al principio no la encontré, dije, nada, ¿qué va a venir? No. Y en un momento me di vuelta y la vi, estaba sola, yo también. El lugar había mucha gente, y yo se lo cambié por otro y nos fuimos a otro. Bailamos juntos, y cuando estaba terminando la noche, ella me pidió que la lleve a su auto, y yo estaba para que no terminara nunca más. Y al otro día volvíamos a grabar juntos, le pregunté cómo le había pasado, me dijo que muy bien. Siempre me costó a mí animarme si no estaba seguro de lo que pasaba. Entonces le pregunté si le había pasado tan bien que daba para volver a encontrarnos. Ella me dijo que sí. ¿Estás segura? Yo le pregunté si para encontrarnos dentro de 10 días, dentro de 2 o 3 días, o esa misma tarde cuando terminara la grabación. Qué pesado. Y ella me dijo, esta misma tarde cuando termine la grabación, puede ser. Y ese fue el encuentro. Pero además que nos tiene que ver, hasta acá. qué hermoso, y tiene que ver también con esta timidez que muy pocos saben, ¿no? Digamos que sos un tipo... Soy terriblemente
aprensivo con el no, ¿no? Creo que me tengo que mudar de país y me dicen que no. No me he animado a un montón de cosas por no recibir el no. Por ejemplo, ¿qué no te No, animaste? nada, nada. Yo necesito que otro intermedie la situación para saber que hay un sí. Entonces sí avanzo. Pero el no, ya me dijeron que no es suficiente los profesores de la facultad. No soporto el no. Cuando escribí mi primera obra se la di al actor y dije, mira, si vos la querés hacer me tenés que decir que la querés hacer. Si no la querés hacer no me digas nada. Pero no resisto el no, le dije. Y ¿Y esto continúa hasta el día de hoy? sí. Necesito... no me arriesgo a la no aceptación. Ya creo que fue suficiente. Prefiero fluir donde las cosas van, donde me quieren, me prefieren, donde interesa. ¿Hay un poco de dolor en eso? Puede ser. No me expongo a no estar seguro. Yo si no quieren que esté en un lugar, me Al no vuelvo haber sido rapidísimo. elegido, al no haber sido aceptado, en un lugar donde tienes tanta exposición y eligen, como vos dijiste en el Sí, inicio de la yo cámara. siento que ya pasé por eso, como no vuelvo ahí. Suelo tener un bocadillo en mi equipo que es, no volvamos a primer grado, ya hicimos la secundaria, ya estamos a nivel terciario, no me gusta volver a esa etapa, digo. Me cuido. No, claro, y además también tiene que ver con la madurez y con decir, bueno, qué cosa es hasta acá, es hasta acá y fue hasta acá, y punto. Sí, porque también es fundamental sentirse seguro. Yo hago lo que siento que puedo hacer bien, me gusta mucho la idoneidad, y ya el mundo te da una inseguridad tremenda. Decime, ¿y eras conquistador? ¿Ganabas? No, yo tenía un problema. Yo nunca estuve en la fiesta donde la chica linda decidía que cualquiera podía estar con ella. Nunca me tocó eso. Nunca fui a ese viaje que todos volvieron cambiados. No. Lo mío era un poco cuesta arriba, era un poco como contra la corriente, había que remar mucho. Bicicletear mucho. Y no tenía labia. No entendía cómo alguien podía estar tanto tiempo hablando ¿de qué hablan? Decía. Entonces yo miraba fijo desde un rincón y claro, metía miedo. Era un raro. Para expresar que alguien me gustaba, además me incomodaba mucho que el otro supiera que a mí me gustaba. Entonces tenía que ser muy No, muy rebuscado. tremendo. Siempre digo que un montón de personas ni se enteraron de lo que a mí me pasaba, y solo las que sí me lo expresaron, yo pude avanzar. La mayoría de las veces, pero yo me quedaba mucho en mi casa también, ¿no? No me animaba por distintas razones. Mucha lata de atún, mucha tele. Y, bueno, hasta ¿De qué que- época me estás hablando? ¿De cuando estabas allá o cuando estabas acá con No, tus amigos? de la juventud, digamos, Aquí. la salida, la noche. No fue lo mío. Porque además Me estabas hubiera con, gustado, con pero- dos amigos que eran bastante ligeros en esa época. Puede ser. Esa foto. Mira, menos mal que sos tímido. La verdad que yo creo que me estás tomando el pelo. Sos un gran actor. Esa Dice foto. que sos re tímido, que no se animaba a nada y mirá con sus amigos ahí los Esa tres en foto, pelotas. Ese era el indio que hacía sus experiencias fotográficas. y No, nosotros teníamos que eso no es acceder. ningún tímido, ¿eh? Sabés que en el baño tenía el laboratorio, no se podía entrar al baño de una hora a otra. Mirá lo que son. Qué bárbaro. Para vos tenías facha y no te veías facherito. No, nunca me la creí, no. No, nunca me la creí. Pero si había plafón, sí, si había plafón, sí. Me convertí en un tipo normal, digamos. Necesitaba saber que había plafón. Mirá. Eso fue Pasco 114, una planta baja de pasillo que habíamos puesto en el ventanal de abajo, un espejo así inclinado para ver el cielo, para ver si estaba nublado, para ver qué nos poníamos. Si en Frente a una una remera plaza. si había sol, Frente a la una plaza, la plaza ahí la plaza de los borrachos le llamamos nosotros. Pasco y Hipólito Yrigoyen. ¿Y sos buen amigo? ¿Sos fiel de tus Sí, amigos? sí, tengo los amigos de la infancia. Mm. Y tengo muchos amigos de después,
porque mis amigos de la infancia nos fuimos diversificando y vivimos en distintas ciudades. No tenemos la relación diaria, pero mantenemos la amistad de cuando éramos chicos. Y después he sido muy amigo de las personas con las que he trabajado. Además, como que pequeñas familias. Sí, he sido socio de mis amigos del teatro durante años. He tenido actores amigos los que tenemos relación. ¿Y sos un tipo de abrazar, de tener contacto físico con Sí, la persona sí, que querés? sí. ¿Te animás a decir te quiero? Sí, te diría que de más grande, más facilidad para eso, y no tanto en los comienzos. Los comienzos fueron demasiado boxeados para mí. Después me pude relajar un poco y ahora me es más natural Sí. ser afectuoso y valorar la vida. ¿De qué manera, por ejemplo, podemos valorar un poco la vida, como vos decís? En la diaria, en las cosas sencillas, en lo más simple. ¿En tu caso? En cada cosa que hago durante el día, en mirar al otro, en escucharlo, en saber qué necesita, qué le pasa, no mirarlo por el cargo que ocupa, ni por el barrio donde vive, ni por la ropa que tiene. ¿El dinero te modificó? Para mí me dio la posibilidad de ponerlo en los lugares en los que a mí me parece que debería ir el dinero. Porque antes Yo creo no. que el dinero está mal repartido. Si el dinero estuviera repartido como hace falta, viviríamos todos mucho mejor. Y yo he podido ir haciendo eso en la medida que he ido pudiendo. He sido en ese sentido, soy habitualmente muy generoso porque conmigo también lo fueron, ¿no? Yo no tenía trabajo y muchas veces me prestaban y siempre devolví. Tuve esa relación con la gente de mucha confianza y de mucha verdad. Decir, mira, me pasa esto, lo necesito para esto. ¿Sabes qué, Mauricio? Me gustaría, por ejemplo, tenemos que terminar con una imagen tuya dividida en 3 imágenes. Mira. Y quiero que hagas como una síntesis de ese hombre, ¿no? Que está en ese niño, en ese adolescente y en el hombre adulto que sos vos hoy. Mira, se me ocurre decirte que siempre que tengo que hablar de mí y del pasado, me emociono. Y hace poco entendí un poco por qué me emociono, ¿no? Veo esa foto cuando era chico, iba a la escuela Babio, me acuerdo de mis padres, de mis hermanos, de mi barrio, y me veo sin oficio, sin norte, sin saber nada. Y después veo la otra y me veo al lado de mi mujer, con mi hijo, con oficio desarrollado, sabiendo lo que busco. Y entiendo por qué me emociono, ¿no? Eso que va entre la infancia y la adultez, si pudiéramos adivinar cómo sería, en el camino hubiera sido más amable. Bueno, y ahora me tocó a mí, de la misma manera que vos despedís a tu público todas las noches cuando estás en el teatro, que te pones de pie para ir a buscarlos y abrazarlos. Yo me pongo de pie para darte un abrazo, decirte gracias por este encuentro hermoso, gracias por tu emoción y tu sensibilidad. Muchas gracias. Un aplauso para él, vamos.